Contanos. Buenos días. Se había anunciado y aquí hoy empieza a ponerse en funcionamiento este hospital de campaña en Campo de Mayo. Estamos nosotros con el coronel Montserrat, es un médico especialista en medicina crítica, con la distancia prudente. Gracias por recibirnos y queremos empezar a recorrer y a contar de qué se trata, porque nos llegaba algún detalle de lo que es este lugar que ahora vamos a empezar a recorrer y a conocer. Lo acaban de terminar de preparar, está listo para empezar a recibir pacientes. Sí, nosotros calculamos, el ejército argentino calcula que en aproximadamente 48 horas esto estaría funcional. Nosotros tenemos un plazo, sí. Tenemos un plazo aproximado de 36 horas para ponerlo en el lugar que fuese. A ver, nosotros, claro, esto es móvil, esta es una de las características más importantes. Bien. Este hospital militar reubicable fue adquirido por el Estado en el año 2017. A ver, vamos a ir tiene unidades médicas y unidades logísticas. La unidad médica lo que están viendo acá es uno de los módulos de atención para pacientes clínicos, ¿sí? Esto consta de salidas de oxígeno, donde nosotros podemos administrarles oxígeno a cada una de los pacientes. Esto que dice es fundamental porque estamos conociendo que lo más importante o la complicación más urgente puede llegar a ser asistir al paciente y estos serían los dispositivos para poder asistirlos sí, claramente. Respiratoriamente. Nosotros tenemos eso que se llama Flumiter, que administran el oxígeno, sí, a un determinado caudal o porcentaje. Eso se lo administramos a través de máscaras especiales que tiendan a evitar el contagio con la persona que esté al lado. ¿Sí? O sea, personas infectadas con coronavirus podrían venir a ser atendidas acá. Infectadas con coronavirus pueden venir a este hospital para internarse. Nosotros los clasificamos como amarillos, es decir, son potencialmente rojos, es decir, potencialmente pacientes que pueden evolucionar hacia un verde, es decir, estabilizarse, ¿sí? O ser un rojo y requerir asistencia respiratoria mecánica, para lo cual este hospital no cuenta con una unidad de cuidados intensivos. Sí contamos con un shock room o lo que nosotros le denominamos unidad de reanimación, sí, donde tenemos capacidad para 2 camas y 2 pacientes ventilados. En total, porque decíamos, son varias carpas, están todas interconectadas. ¿Y qué capacidad tiene en cuanto a camas? Bien, son 4 carpas con 7 camas cada uno, son 28 camas en total para una internación de 28 pacientes. A ver, ¿cuál de estos módulos podemos llegar a conocer con capacidad específica para poder describir? Porque hay algunas cuestiones como, por ejemplo, primeros auxilios o el quirófano. ¿Hay quirófano también? Bien, perfecto. Acá lo que estamos viendo ahora, si ustedes quieren ver, son todo lo que es baños y duchas, ¿sí? En esta parte están los baños y están las duchas, ¿sí? Si nosotros nos movilizamos para aquel lado, sí, vamos a poder ver 2 cosas importantes por las cuales yo les digo que este hospital es autónomo. Primero, podemos potabilizar el agua, ¿sí? Nosotros podemos generar el agua y extraerla, por ejemplo, de alguna laguna. Esto es una planta potabilizadora de agua. Ajá. ¿Sí? Esto carga una determinada cantidad de litros, creo que aproximadamente unos 40.000 litros, ¿sí? Y nos potabiliza el agua a través de filtros especiales, como es el agua que llega a la casa de cada uno. Claro, toda esta estructura, estas carpas podrían moverse a otros lugares y autoabastecerse en cuanto a agua también. Y hay algo interesante, sobre todo teniendo en cuenta esta cuestión de afección respiratoria, de las vías respiratorias de aquellos pacientes, y había todo un tema de la circulación de aire que yo leía en la explicación que daba el ejército y me parecía interesante contar. Bien, yo les cuento, esto tiene, además de una planta potabilizadora de agua, una central de oxígeno que capta el oxígeno del aire ambiente, así como de los otros gases, ¿sí? Y transforma el oxígeno del 21 al 94-95%, siendo potable y adaptable a cualquier paciente con signos, sintomatología de alguna enfermedad respiratoria, llámese COVID-19. ¿Esto qué es? Esto es la central de oxígeno. Acá nosotros recuperamos el aire, acá ingresa el aire por una de estas cámaras, ¿sí? Y transforma a través de un aparato químico, diríamos por así decirlo,
y retira el nitrógeno del aire y los gases inertes y lo transforma al 94%. Cuando decimos la capacidad de camas, estamos hablando de una internación, una capacidad de internación simultánea de todos estos pacientes que van pasando por distintas etapas. ¿Cómo está previsto hacer esto? Esto es una excelente pregunta, porque el Hospital Militar Reubicable es un lugar de triage. Es un lugar de triage para pacientes que tienen patología respiratoria. ¿Sí? Patología respiratoria. Nosotros vamos a poner una cama, una carpa en el ingreso a este reubicable con capacidad para 100 personas donde van a ser trialladas, es decir, clasificadas en verdes, amarillos o rojos. Los amarillos, ¿sí?, van a poder internarse en estas 28 unidades, en estas 28 camas, y los rojos van a ingresar a la unidad de reanimación y si requieren asistencia respiratoria mecánica, se derivarán a centros periféricos o al Hospital Militar Campo de Mayo, que nosotros lo tenemos acá enfrente, o al Hospital Militar Central. ¿Cómo será la derivación teniendo en cuenta que, claro, y vamos a contarles, nosotros estamos en Campo de Mayo, del lado de Puerta 4, muy cerquita, y enfrente está el Hospital Militar? Entonces, uno puede pensar que hay una prioridad de derivación de pacientes, esta circulación de pacientes para poder aceptar y dar respuesta a la demanda que eventualmente pueda surgir. Eso está contemplado, nosotros en el Ejército le llamamos postas de ambulancia. La primera ambulancia, que va a estar apostada cerca de lo que es la unidad de reanimación, se traslada a lo que es la unidad de terapia intensiva, acá enfrente, cruzando la calle del Hospital Militar Campo de Mayo, y si no, se derivarán al Hospital Militar Central o a algún centro periférico a través de medios propios o municipales. ¿Qué es esto? Bueno, vengan que les muestro. A ver. Esta es la unidad de reanimación. Acá van a estar los respiradores, lo que vemos es un cardiofibrilador más marcapaso, ¿sí? Esto es un electrocardiógrafo además, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es reanimar a la gente con la posibilidad de acceso a la vía aérea. Doctor y coronel, no sé, en este caso más doctor que coronel en este momento, pero quisiera preguntarle, charlábamos antes de esta nota, su especialidad, ¿no? La medicina crítica, ¿para qué se están preparando? En realidad nos estamos preparando para todo, ¿sí? Pero sabemos que si las personas no cumplen con el aislamiento social obligatorio, no va a ser posible en cualquier hospital. Esto, como yo hablaba ayer con un general, el general Ross, que me dijo, este hospital es una gota de agua en el océano, ¿sí? Y llamando a la reflexión a todas las personas que me están viendo o que nos están viendo, y pensando en nuestras familias, lo que pido es prudencia. Prudencia respecto a la persona, al civil que está en su casa o que se le dificulta todos los días tener que no poder salir. Imagínense, por ejemplo, en mi casa. Yo llego después de haber atendido a personas con posible coronavirus. Estoy arriesgando a mis 5 hijos y a mi mujer. Todos los días, durante toda esta pandemia. Aquella persona que le dicen que no salga de casa y lo realiza, está poniendo en riesgo a su familia. El riesgo yo ya lo tomé, mi familia ya lo sabe. Vamos a seguir por acá si es que se puede. Ustedes van a ir viendo cómo está toda esta zona preparada, por supuesto. Hoy es el día en el que los medios podemos conocer esto, luego ya queda aislado, ya esta circulación no va a ser posible. ¿Qué es este lugar? Bien, esto es la clasificación de los rojos, ¿sí? Los pacientes ingresan por acá, a través de una camilla, ingresan a la unidad de reanimación. De este lado tenemos lo que va a ser, en realidad esto era un quirófano, claro. Pero no necesitamos un quirófano. Realmente no necesitamos un quirófano por el hecho de que tenemos un hospital con quirófanos. Claro. Entonces lo que hicimos fue transformarlo en consultorios. 4 consultorios, lo que voy a hacer es el quirófano lo divido en 4 y atiendo desde este lado o de la parte anterior al ingreso de las zonas que van a venir del triage. Y tenía en esta parte un laboratorio. Tampoco necesito un laboratorio porque el laboratorio procesa las muestras las proceso en el hospital. Entonces pusimos centro de cómputos para directamente comunicarnos con el Ministerio de Salud y labrar una estadística de los pacientes que ingresan acá. Ganar capacidad operativa en lugar de cuestiones que tienen que ver con el hospital. Obviamente. ¿Cuál es el personal médico que va a estar abocado a la tarea dentro de este hospital de campaña? Bien, por cada una de las carpas va a haber un médico, va a haber 2 enfermeras,
¿sí? Porque acá no solamente somos médicos. Estamos hablando de personal de ejército. Personal de ejército. Todo el personal que desarrolla actividades dentro del Hospital Militar Reubicable es personal de ejército. La mayor parte de ellos, la mayor parte no, el 100% de todos son enfermeros profesionales, sí, y licenciados, y todos son médicos con la especialidad, ¿sí? Que realizan tareas dentro del hospital. Claro. Del hospital. Acá nosotros tenemos médicos emergentólogos, médicos que realizan el triage, ¿sí? Pero tenemos capacidad para atender a un montón de personas, pero bueno, nada. Me decía que en estas últimas horas terminó el print para mandar al Ministerio de Defensa y que ya están todos con, digamos, ya ultimados los detalles de todo lo que están preparando. A partir de ahora es esperar y ojalá que no llegaran pacientes, ¿verdad? Sí, ayer estuvimos hablando con el Ministro de Defensa, con Rossi, estuvimos hablando con el Ministro del Interior. Ellos están abocados a la tarea de brindar salud a toda la Argentina. Esto, como yo le decía, es un granito de arena. La idea es que en esta curva exponencial la gente no se contagie tan rápido, porque probablemente nosotros tengamos la misma cantidad de contagiados a fin de año, pero la idea es que no se contagien todos rápido, ¿sí? Entonces les den las capacidades a los hospitales, y en este caso el Hospital Militar Reubicable, para poder atenderlos a todos sin ningún tipo de inconveniente. Estamos viviendo situaciones anormales, ni siquiera aquellos que tenemos años de coberturas en la calle y ante distintas situaciones, esto para muchos es nuevo. En su caso, con los años de experiencia que tiene, normalmente estos hospitales de campaña se usan en situaciones extremas, estamos en una de ellas. Sí, nosotros habíamos preparado este Hospital Militar Reubicable para otro tipo de situaciones. Habíamos pensado en inundaciones, en terremotos, llegar a San Juan, llegar a Misiones, llegar a un montón de lugares, pero en este caso nos tocó otro tipo de enemigo, un enemigo que no se ve, un enemigo que empezamos a conocerlo, que sabemos cómo tratarlo, que es a través de lo que es el aislamiento social obligatorio. Es una pandemia, es una viremia que ataca a todo el mundo. Seamos inteligentes y yo llamo a la reflexión, ¿no? Muchas gracias, coronel. Gracias a vos. Decíamos, coronel en tanto su cargo militar, pero también médico, un médico especialista muy claro que nos describió y sobran las palabras para mostrarles esto. En unas horas esto ya se cierra, no vamos a poder estar metidos con los cables, con las cámaras, pero quisimos recorrer, nos abrieron las puertas. De esto veníamos hablando, un suplemento, un complemento a la atención sanitaria en esta zona del noroeste del conurbano, y ya sabemos que estamos preparándonos, digo los argentinos y el sistema sanitario, para enfrentar lo que pueda ser la expansión del virus en el conurbano bonaerense. Uno de los puntos, lo decía el coronel, un granito en el mar de atención sanitaria que se va a requerir para enfrentar el